Comisionados, buenas tardes. Siendo las 12 horas con 23 minutos de este día 13 de noviembre de 2019, para celebrar la 42ª sesión ordinaria de este Pleno, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Comisionados, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Asimismo, me permito dar cuenta del oficio número 614 de fecha 12 de noviembre del presente año, mediante el cual la comisionada presidenta justifica su ausencia en la presente sesión. Derivado de lo anterior y toda vez que sometió proyectos de resolución para ser aprobados en esta sesión de Pleno, me permito poner a su consideración la siguiente propuesta de retornos. En el primer bloque estarían listados los retornos hacia la ponencia de la comisionada Eva Baid Yapur, correspondiente a los recursos de revisión 7060, 7125, 7195, 7245, 7325, 7345 y 7080. Por lo que hace a los retornos hacia la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández, tenemos listados los recursos de revisión 7100, 7135, 7180, 7305, 7330, 7490 y 7310. Hacia la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, el recurso de revisión 7110, 7145, 7185 y sus acumulados, 7230, 7320, 7140. Por lo que hace a la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz, tenemos listados los recursos de revisión 7115 y acumulados 7120, 7210, 7315, 7340, 7385 y 7365. Eso sería la propuesta de retornos de los recursos de revisión comisionados y derivado de la ausencia justificada de la comisionada presidenta, de conformidad con el artículo 33, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de México, la comisionada Eva Baid Yapur será quien presida la presente sesión. En virtud de lo anterior y derivado de la propuesta, comisionada que preside, si me lo permite, pongo a su consideración la propuesta de los retornos de los recursos de revisión previamente propuestos, para lo cual solicito puedan emitir su voto de manera económica para la aprobación de los mismos. Gracias, comisionados. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los retornos de los recursos de revisión previamente propuestos. Es cuanto. Gracias, secretario. Buenas tardes. Pregunto a mis compañeros comisionados y al secretario si alguien tiene alguna modificación previa a votar el orden del día. Adelante, secretario. Gracias, comisionada que preside. Comisionados, para solicitarles me permitan precisar que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 7340, se listó en el orden del día como un recurso de revisión de derecho Sarco, siendo el correcto un derecho de acceso a la información. Asimismo, me permitan retirar el proyecto de resolución del recurso de revisión 7109 y el 7526, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada que preside. Gracias, secretario. Si no existe ningún otro comentario ni modificación, favor de tomar la votación del orden del día. Comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones previamente referidas. Gracias, comisionados. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las precisiones previamente referidas. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, es la aprobación del acta Infoem Ord /41 /2019 de fecha 6 de noviembre de 2019, en virtud de que se envió con anterioridad y si no existe ningún otro comentario, le pido al secretario favor de tomar la votación. Comisionados, en esta virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el acta que ha hecho referencia a la comisionada que preside. Gracias, comisionados. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /41 /2019 de fecha 6 de noviembre de 2019. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, es el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y en virtud de que no se sufrirán ninguna modificación, le pido de lectura y al final tomar la votación. Con gusto, comisionada que preside.
Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Asimismo, toda vez que fue circulado previamente el orden del día detallado, donde se encuentra listado el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta por cada uno de los integrantes del Pleno, si no tuvieran inconveniente, me permito listar únicamente por lo que hace a los recursos de revisión de este bloque. Asimismo, tenemos primeramente el 9 escrito, el 5.719, el 5.839, el 5.884, los acumulados 6.119 y 6.120, 6.539, 6.604, 6.634, los acumulados 6.664 y 6.942, 6.674, 6.684, 6.694, acumulados 6.709 y 6.843, 6.744, 6.759, 6.764, 6.824, 6.859, los acumulados 6.901 y 6.906, 6.944, 6.949, 6.956, 6.963, 6.964, 6.989, 6.993, 6.999, 7.003, 7.004, 7.029, 7.038, 7.044, 7.060, 7.074, los acumulados 7.082 y 7.134, 7.092, 7.098, 7.100, 7.102, 7.110, 7.112, 7.118, 7.120, 7.123, 7.125, 7.126, los acumulados 7.128 y 7.130, 7.132, 7.133, 7.135, 7.138, 7.139, 7.141, 7.143, 7.144, 7.145, 7.178, 7.179, 7.180, 7.181, 7.182, 7.183, 7.184, los acumulados 7.185, 7.188 y 7.189, 7.186, 7.191, los acumulados 7.192 y 7.193, 7.195, 7.196, 7.201, 7.202, los acumulados 7.203, 7.205 y 7.206, 7.207, 7.208, 7.210, 7.212, los acumulados del 7.223 al 7.228, 7.229, 7.230, 7.231, 7.232, los acumulados del 7.245 al 7.256, los acumulados del 7.257 al 7.263, los acumulados del 7.268 al 7.275, los acumulados del 7.276 al 7.285, del 7.287 al 7.300, 7.318, 7.319 y 7.321, 7.286, 7.303, 7.305, 7.307, 7.312, 7.315, 7.317, 7.320, 7.322, 7.323, 7.325, 7.329, 7.330, 7.332, los acumulados 7.333 y 7.334, acumulados 7.337 y 7.460, 7.338, 7.340, 7.343, 7.344, 7.345, 7.347, 7.348, 7.352, 7.353, 7.358, 7.362, 7.367, 7.368, 7.373, 7.378, 7.379, 7.382, 7.384, 7.397, 7.402, 7.411, 7.417, 7.442, 7.467, 7.490, 7.547, 7.642,
7,666, 7,711, 7,746 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 8,082. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y, si me lo permiten, tomaría el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 5,839, a favor con voto particular, apartándome de la argumentación de los actos consentidos. En el 5,884 es en el mismo sentido. En los acumulados 6,119 y 20, voto particular, porque considero que no debiera de emplearse el pronunciamiento simple, sino el formato que yo registro. Lo mismo pasa en el caso del 6,000. Un momento, por favor. En el caso del 6,942, 6,664 estoy, ¿verdad? Sí. Con pronunciamiento simple. En el caso del 6,674 también por el tema del pronunciamiento simple. 6,694, apartándome del argumento de los actos consentidos y los efectos en el proyecto. En el mismo sentido, en el 6,989, por el tema del pronunciamiento simple en el 6,999. De la misma manera, en el 7,044. En el caso del 7,110, mi voto particular es porque considero que se debe de incluir al sindicato como posible promotor también del juicio de amparo. En el 7,112, voto particular por el argumento de los actos consentidos y sus efectos en la resolución y por el tipo de pronunciamiento simple que se emplea. En el 7,120, por actos consentidos. Es en el mismo sentido en el 7,145. De la misma manera y por el mismo argumento, el voto particular en el 7,195. Voto particular por el tipo de pronunciamiento simple que se emplea en el caso del 7,202. Por actos consentidos y sus efectos en el 7,207. Voto particular por el sentido del 7,229. En el 7,230, voto particular por el pronunciamiento simple empleado. De la misma manera en el 7,245. También con ese mismo sentido el voto particular en el 7,312. Por el pronunciamiento simple en el 7,320. Por el 7,322 también voto particular. Considero que el tema merita una búsqueda adicional de la información. En el 7,329, voto particular por actos consentidos y pronunciamiento simple. Por el pronunciamiento simple empleado en el 7,352 es mi voto particular. También voto particular en el 7,362 por el argumento de actos consentidos y sus efectos y también por considerar que el sindicato podría promover el amparo. En el 7,367, voto particular por actos consentidos y el pronunciamiento simple empleado. En el 7,397, voto particular por las mismas dos razones. En el caso del 7,417, voto particular por el pronunciamiento simple. En el 7,442, voto particular porque también considero que el sindicato puede accionar el amparo. 7,467, voto particular por actos consentidos y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias. Gracias, comisionado.
Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo votos particulares para los siguientes casos. Para el caso del 7003, voto particular. Para el caso del 7145. Para el 7186. Y finalmente para el 7303. El voto que hago para el caso del 7103 es por una cuestión que no, en el caso de la parte de la inexistencia. Esos son los motivos por los que hago el voto. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 6539, 6664 y acumulado 7038, 7082 y acumulado, 7092, 7102, 7120, 7132, 7133, 7135, 7138, 7139, 7179, 7203 y acumulados, 7245 y acumulados, 7373, 7382 y 7711. La mayoría de ellos por la entrega de información de elementos de seguridad pública de manera disociada. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada que preside. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 6859. Voto particular en el proyecto 7133, es por temporalidad. En el mismo sentido, el proyecto 7138, voto particular por temporalidad. Opinión particular en los acumulados 7223 al 7228. Opinión particular en el proyecto 7230. Voto particular en el proyecto 7303 por considerar una posible reserva. Voto particular en el proyecto 7320, considero que las copias deben ir con costo. Voto particular en el proyecto 7329. Considero no debe llevar el fundamento relacionado con el recurso de inconformidad para el INAI. Es todo. Gracias, comisionada que preside. Comisionada que preside, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace los votos particulares y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada que preside. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, sería para comentarios, discusión y en su caso aprobación, el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 5.984 al 6.002 y 6.004 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado listado es el organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez y propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la palabra el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada. Si me permiten, haré modificaciones las cuales ya fueron turnadas a la Secretaría y están plasmadas en el oficio 706 y las siglas de mi ponencia. Gracias, comisionado. Favor de tomar la votación, secretario. Con gusto, comisionada.
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 5.984 al 6.002 y 6.004. Ello con la inclusión de las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 706. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado el comisionado Javier Martínez Cruz a través de su oficio número 706 de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones propuestas. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos y conforme a las modificaciones a que se ha hecho referencia mediante el oficio número 706, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada que preside. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 6.439, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Toluca y tiene el uso de la voz. Muchas gracias, comisionada que preside. También se hará modificaciones para precisar el sentido a través del oficio 707 y las siglas de mi ponencia. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.439 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 707. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones referidas. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.439 con las modificaciones vertidas en el oficio previamente mencionado. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 6.649, 6.651 y 6.652, remitidos por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el Instituto Electoral del Estado de México y propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada que preside. Pedí que se apartara este recurso de revisión, dada la importancia y relevancia que puede marcar para este órgano garante la discusión como tal. Miren, la solicitud gira en torno a que se piden las cédulas de apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos independientes registrados que han participado en las elecciones de los años 2015 para diputados y para ayuntamientos. Una segunda petición en esta misma solicitud es cédulas de apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos independientes registrados en las elecciones del año 2017 para gobernador. Se pide también las cédulas de apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos independientes y candidatas y candidatos independientes registrados que han participado en la elección del 2018 para diputados y ayuntamientos. Derivado del análisis y en coordinación precisamente con el sujeto obligado, pues la naturaleza de esta información que se tiene dio pie a que básicamente, o a partir de la respuesta que hacía el sujeto obligado, nos decía que tenían estas situaciones en particular. La respuesta del sujeto obligado fue que la información o la documentación del 2015 ya se había destruido. La documentación de los años 2017 y 2018, a pesar de que contaban con la información, tenía una naturaleza de clasificación de tipo confidencial, y la documentación correspondiente al proceso electoral 2014 y 2015 no se había destruido porque precisamente estaba en un procedimiento ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Y finalmente, la relacionada con el 2018 no era de su competencia y básicamente se declinaba su competencia, dado que era precisamente competencia del Instituto Nacional Electoral. Del análisis y en el estudio de esta resolución, lo que se determinó, y eso es lo que precisamente están en los resolutivos, era primero establecer el acuerdo de clasificación como información confidencial relativa a las cédulas que todavía contaban en respaldo, dada su naturaleza de confidencialidad, y que se tendría que emitir un acuerdo de clasificación a partir de la solicitud generada en ese momento y no a partir del acuerdo de clasificación ante su registro ante este Instituto Electoral, que obviamente eso había permitido registrarlo ante el INFOEM.
Un segundo resolutivo gira en torno precisamente a que se emita el acuerdo debidamente fundado y motivado emitido por el Comité de Transparencia para que se confirme la inexistencia precisamente de la información que en su momento precisamente se pasó por un proceso de destrucción o de baja. Y finalmente el acuerdo del Comité de Transparencia donde se emita la declaratoria de incompetencia, dado que era competencia o tenía la información el Instituto Nacional Electoral. Esas son el contexto de esta solicitud y obviamente por la naturaleza y vemos precisamente la presencia de estas normatividades de tipo general, como es la Ley General de Archivos y la Ley General de Protección de Datos Personales, creo que es importante poder determinarlo y discutirlo en este pleno. Sería cuanto, comisionada que presida. Gracias, comisionado ponente. Pregunto a mis compañeros quién desea registrarse en la primera ronda. Comisionado Luna, adelante, por favor. Gracias, comisionada presidenta. En efecto, como ha señalado el comisionado Javier Martínez Cruz, la persona requiere acceder a estas cédulas que manifiestan el apoyo de las personas a los candidatos independientes. El efecto del proyecto de resolución que se presenta es que la persona no accedería a ninguna de estas documentales, ya sea por la clasificación de la información como confidencial o por el procedimiento de baja documental con la propuesta de la confirmación mediante la resolución de inexistencia correspondiente. El artículo 6º constitucional en la reforma de febrero de 2014, que determinó ya el régimen definitivo de tutela del derecho de acceso a la información, estableció algunas obligaciones inmediatas para todos los sujetos obligados que son esenciales para que el derecho se garantice. Por lo tanto, esas obligaciones se constituyen en garantías primarias del derecho. ¿Cuáles son? Primero, la obligación de documentar y segundo, la obligación de resguardar los documentos, resguardar, es decir, una vez que los has documentado, conservarlos de manera íntegra en archivos administrativos actualizados. La condición de actualización implica que es posible que cierta información en determinado momento se dé de baja y cierta información se preserve para el archivo histórico. Eso viene a desarrollarse en la legislación general de archivo. Lo relevante del asunto que en esta ocasión se somete a la consideración es que tenemos que resolver algunos elementos previos. Primero, determinar si este pleno es autoridad en materia de archivo y en verificar el cumplimiento de los procedimientos de archivo. ¿A qué me refiero con ello? El sujeto obligado entrega una serie de documentos mediante los cuales pretende acreditar que ha realizado un procedimiento de baja documental. En el Estado regido solamente por la ley, los actos de autoridad estaban regidos en su condición de qué autoridad es la facultada para determinar un acto y cuál es el procedimiento formal que sigue para realizar ese acto. En un Estado constitucional de derecho, a esos dos elementos hay que aportar un tercer elemento, que es el elemento sustancial. El contenido del acto es compatible con los principios de protección de derechos humanos y ahí, como nosotros estamos en un Estado constitucional de derecho, considero que el procedimiento de baja documental, que parecería cumplir con los dos aspectos formales, lo autoriza una autoridad facultada para ella, siguiendo un procedimiento legal, faltaría determinar si el contenido sustancial del acto es compatible con el régimen de protección de derechos humanos al que se circunscribe la gestión documental como garantía primaria del derecho de acceso a la información. Entonces, creo que el Pleno tiene que pronunciarse en ese sentido de si en los casos en los que el sujeto obligado manda la baja documental, lo único que tenemos que hacer es ver que haya sido emitida por el grupo interdisciplinario y siguiendo el procedimiento que establece la ley, o si también podremos entrar a fondo y verificar que el contenido de la baja documental cumpla sustancialmente con los mismos procedimientos de archivo que están definidos para garantizar los derechos humanos. Particularmente, valorar
si se identificaron correctamente los valores primarios y secundarios de la información y a partir de ahí si los plazos determinados de conservación de la información fueron los correctos o no. Ese es uno de los asuntos que creo que el tema nos obligará a pronunciarnos. Y derivado de eso, habrá que apreciar si la resolución de inexistencia de la que habla la ley de transparencia se aplica para aquellos casos en los que se hizo una eliminación de la información sin seguir el procedimiento de baja documental, o en aquellos casos como este en los que sí se siguió el procedimiento de baja documental, pero el acuerdo no cumple sustancialmente con los contenidos de la ley y por lo tanto tiene que desestimarse y llegar a un procedimiento de responsabilidades, o si también en aquellos casos en los que el procedimiento es correcto y la baja documental solamente sirva para acompañar la resolución de inexistencia. Ese es un segundo tema de criterio que creo que vale la pena que el Pleno se pronuncie al respecto. En razón de ello, yo muy respetuosamente le solicitaría al comisionado ponente que nos dé la oportunidad de revisar aún con mayor cuidado a la revisión que ya se hizo esta semana al proyecto y también estar en oportunidad de que el Pleno completo pudiera conocer del asunto y entonces tratar de resolver estos dos temas de criterio para entonces sí proceder a la resolución del mismo. Gracias. Gracias, comisionado Luna. Adelante, comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada que preside. Sí, yo estoy de acuerdo y obviamente pediría, a lo mejor exactamente estaría en la disponibilidad de poderlo retirar para un análisis mayor, solamente a lo mejor para llevarnos ciertas precisiones. Exactamente se vio con la lupa de la Ley General de Protección de Datos Personales, se analizan los documentales que nos manda el sujeto obligado, en el cual, por ejemplo, la información precisamente que ya sufrió este proceso de baja documental es la del 2015, ¿sí? Un proceso que este grupo interdisciplinario que precisamente plantea la normatividad en materia de archivos y documental es un grupo diferente al que forma el comité, que son de las cosas que ellos turnan vía oficio y ellos precisamente establecen que la información que en ese momento de esas cédulas que son de particulares se tienen cumplido por su finalidad y se da un proceso de cancelación de acuerdo a lo que mandata la normativa de protección de datos personales. Y bien también es claro que tiene estos efectos para precisamente la protección en materia electoral, tanto así que la información que se tiene del 2016-2017 para el caso de un candidato local, se tiene precisamente en un procedimiento que se está dirimiendo en materia de delitos electorales. Entonces, para que nos vayamos, yo creo que con esos elementos, y yo estaría precisamente también aceptando retirarlo para un análisis más profundo y poderlo discutir en una siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, comisionado ponente. En virtud de que el recurso fue enlistado y votado previamente en el orden del día y derivado de lo comentado por mis compañeros integrantes del Pleno, solicito, secretario, pueda tomar la votación para retirar el recurso mencionado. Con gusto, comisionada que preside. Comisionado, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para la aprobación del retiro del proyecto de resolución de los recursos de revisión 6.649, 6.651 y 6.652 del orden del día de la presente sesión. Gracias, comisionados. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retiro del proyecto de resolución de los recursos de revisión 6.649 y sus acumulados del orden del día de la presente sesión. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 7014, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es municipio de Huehuetoca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada. Se hacen modificaciones, las cuales están vertidas en el oficio 709, que previamente fue turnada a la Secretaría. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7014 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 709.
Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones, acompañándole con voto particular por el pronunciamiento simple. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7014 con las modificaciones a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 709 y anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de resolución del recurso de revisión 7094, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Temascalapa y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada. Igual sufre modificaciones en la parte de sus resolutivos y estos se establecen en el oficio 710 y la sigla de mi ponencia, que previamente se turnaron a la Secretaría. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7094 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 710. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas a través del oficio número 710 con las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7094 con las modificaciones vertidas en el oficio número 710 que ya fue notificado a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión returnados, acumulados al 7115, 7116 y 7117, que por retorno remite el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Tecámac y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada. Se hará una modificación en la parte del resolutivo segundo, la cual ya está plasmada en el oficio 711 y que se turnó previamente a la Secretaría. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 7115, 7116 y 7117, y ello conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 711. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado, pero con voto particular, por favor. Comisionada que preside. A favor, modificado en términos del oficio mencionado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 711 y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 7148, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el municipio de Apasco y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Gracias, comisionada que preside. Si me lo permiten, atendiendo las observaciones que se formularon en el proceso de dictaminación del presente recurso, agregaría en el resolutivo segundo, en el penúltimo párrafo que se refiere a la manifestación agravada de no contar con la información, el numeral número 3 que corresponde a la certificación de competencia laboral de los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna Municipal. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7148 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que he propuesto.
Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7148 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 7151 al 7154 y del 7156 al 7177, remitidos por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. El sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. En este proyecto 7151 y acumulados, vamos a proponer modificar la respuesta del sujeto obligado para sí ordenar la entrega de los planos autorizados de los fraccionamientos solicitados mediante consulta directa, aunque con las facilidades necesarias, sin la necesidad de que el recurrente además tenga que acreditar interés jurídico, en razón de que su entrega permite verificar que se cumplieron, digamos, todos los requisitos establecidos y que se hizo uso adecuado de las facultades para autorizar las licencias respectivas, y eso pues ayuda a transparentar el ejercicio de la función pública. Esa es la propuesta que ponemos a su consideración. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 7151 al 7154 y del 7156 al 7177. Ello conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. Yo compartía el proyecto como venía. Yo considero que no deja de tener una naturaleza de información de tipo confidencial, aunque obviamente sea en un fraccionamiento, y la autoridad tendría, desde mi punto de vista, la obligación de resguardarla, por lo cual yo no podría acompañar con esta modificación y mi voto sería en contra, un voto disidente, sería en contra con voto disidente. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor modificado en términos del oficio mencionado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 7151 al 7154 y del 7156 al 7177. Ello conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante el oficio número 362, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 7198, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de la Juventud y propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Preside. En el caso de este proyecto, si me lo permite, atendiendo también las observaciones que se formularon, se trata del Instituto Mexiquense de la Juventud. Se considera que pudiera darse el caso de que aún no haya hecho transferencias secundarias al Archivo Histórico del Estado. Por esa razón, se propone agregar un párrafo donde se dará pie a que, en el caso de no tener esta información, explique las razones que motiven la inexistencia de dicha información. Entonces, con esa modificación, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7198 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionado Luna Hernández. Con la modificación que señalan. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7198 con las modificaciones previamente precisadas por el comisionado ponente.
Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 7.233 al 7.244, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el municipio de Coacalco de Berriozábal y tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada que preside. En este proyecto se registró sin incluir el sentido del mismo, será un revoca y se agrega la información que hacía falta a través del oficio número 75 con las siglas de mi ponencia que previamente ha sido remitido a esa Secretaría Técnica. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 7.233 al 7.244 y conforme a las propuestas de modificación a que he hecho referencia mediante su oficio número 75. Comisionado Luna Hernández. Con el proyecto y sus modificaciones. Comisionado Martínez Cruz. A favor de las modificaciones que se señalan en el oficio 75 y las siglas de la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor, modificado en términos del oficio referido. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos, con la modificación vertida en el oficio número 75 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 7301, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. El sujeto obligado es el municipio de San Felipe del Progreso y tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Vamos a proponer mediante el oficio 360 agregar la resolución de este recurso 7301, el sentido que es modificar la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7301 y conforme a la propuesta de modificación vertida en el oficio número 360 que he hecho referencia al comisionado ponente. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones referidas en el oficio número 360 con las siglas de la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor, modificado en términos del oficio referido. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7301 y con la modificación vertida en el oficio número 360 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 7328, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el municipio de Cocotitlán y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionado que preside. En este proyecto se debe de realizar una precisión en el resolutivo segundo, el inciso B. El sueldo al que se refiere es del titular de la unidad de la área de Contraloría. Con esa precisión, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7328 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente. Comisionado Luna Hernández. Con la modificación que he propuesto. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada que preside. A favor, modificado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7328 con las modificaciones previamente precisadas. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 7351, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. El sujeto obligado es el municipio de Otumba y tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Mediante el oficio 361 proponemos agregar al resolutivo primero de esta resolución
el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de recurso de revisión 7351 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 361. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio 361, con las siglas de la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada que preside. A favor modificado en términos del oficio referido. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7351 con las modificaciones previamente precisadas por el comisionado ponente mediante su oficio número 361. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 7385, que por retorno es remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango y propone confirmar la respuesta. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7385 que por retorno remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionado Martínez Cruz. Es a favor del proyecto como se presenta. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada que preside. En contra con voto disidente. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por mayoría de votos de los comisionados presentes el proyecto de resolución del recurso de revisión 7385. Anunciando usted voto en contra con voto disidente. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, es el bloque de las negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Le pido por favor de lectura a los recursos listados y posteriormente preguntar a mis compañeros si alguno tiene alguna modificación. Adelante, secretario. Con gusto, comisionada que preside. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. De igual manera, toda vez que fue circulado al orden del día previamente detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución, me permito dar lectura únicamente a los números de los recursos de revisión de los proyectos de resolución listados en este bloque. Primeramente tenemos listados los recursos de revisión acumulados 6.259 y 6.260, el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.524, los acumulados 6.644, 6.645 y 6.646, 6.669, 6.799, 6.804, 6.809, 6.839, 6.869, 6.884, 6.929, los acumulados 6.934 y 7.147, 6.959, 6.969, 6.974, los acumulados 7.068 y 7.070, el proyecto de resolución del recurso de revisión 7.080, el 7.084, 7.087, 7.104, los acumulados 7.129, 7.583 y 7.873, el 7.140, 7.142, 7.308, 7.310, 7.311, 7.339, 7.365, 7.372, 7.393, 7.477, 7.517, 7.601, 7.602, 7.662, 7.781 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 7.897. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz el comisionado Parra Noriega. Creo que Javier, ¿no? El comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada que preside. Si me permiten, en el caso del recurso 6.809 se hacen modificaciones las cuales están plasmadas en el oficio 708 con las siglas de mi ponencia y que previamente se turnaron a la Secretaría. Gracias, comisionado. Ahora sí tiene el uso de la voz el comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. También vamos a proponer en la resolución 7.781
mediante el oficio 363, que se agregue que el sujeto obligado entregue tanto las licitaciones de obra pública como las que se hayan llevado a cabo mediante invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, es decir, las diferentes modalidades de contratación pública. Sería la propuesta. Gracias, comisionado. Con los comentarios mencionados, por favor, secretario, a favor de tomar la votación. Con gusto, comisionada que preside. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, tomando en consideración las propuestas de modificación en los proyectos de resolución 6.809 mediante el oficio 708 y el 7.781 mediante el oficio número 363. Comisionado Luna Hernández. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.809, a favor con la modificación señalada con el oficio número 708 y las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz de este año. Y en el caso del 7.781, también a favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 363 con las siglas de la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega de este año. Por lo que corresponde a los acumulados al 6.644, voto particular, ya que considero que habría que precisar la fecha, el 15 o el 30 del mes al que se encuentra comprendida la información solicitada. Por lo que corresponde al 6.839, voto particular por el tema del pronunciamiento simple empleado, en el mismo sentido en el 6.884, de la misma manera en el 6.934 y su acumulado, también por ese mismo argumento en el 7.129 emitiría voto particular y opinión particular en el caso del 7.311 para explicar lo que corresponde precisamente a la preservación de los documentos de los partidos políticos extinguidos. En el caso del 7.372, voto particular, porque considero que el sindicato también podría ser accionante del juicio de amparo, y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación propuesta del 7.781 y los restantes en sus términos, emitiendo un voto particular para el caso de 7.393. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, de las modificaciones propuestas, haciendo voto particular en el 6644 y acumulados, 6934 y acumulado, 7080, 7087, 7121 y acumulados, 7365 y el 7393, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada que preside. A favor de todos los proyectos, con la modificación al proyecto 6.809 en términos del oficio 708. Voto particular en el proyecto 7.339 y a favor modificado el proyecto 7.781 en términos del oficio 363. Gracias, comisionada que preside. Comisionada que preside, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace a los votos particulares y opinión en particular que emitieron los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada que preside. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, es el bloque de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido de cuenta. Sí, comisionada que preside. Comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Con gusto, comisionada que preside. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 2 acuerdos en proceso. Que así se registre. Gracias, secretario. Y continuamos con el siguiente punto del orden del día, es asuntos generales. Tenemos listado un asunto general, es la aprobación del Pleno para la acumulación de recursos de revisión.
Comisionada que preside, toda vez que previamente fuera circulada la propuesta de los recursos de revisión acumulados, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para la aprobación de los mismos. Gracias, comisionados. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias, secretario. En virtud de que hemos agotado todos y cada uno de los puntos listados en el orden del día, siendo las 13:23, se da por concluida la presente sesión. Gracias a todas y a todos.